¿Qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra adversidad? ¿En qué piensa usted cuando alguien menciona la palabra adversidad? ¿Piensa usted en algo malo o piensa usted en algo bueno? ¿Con qué asocia usted esa palabra? El título de lo que voy a compartir con ustedes en esta tarde es Adversidad y Crecimiento. Adversidad y Crecimiento. Ese es el título. Adversidad y Crecimiento. Muchos de nosotros, si no todos, probablemente pensaríamos que la adversidad es algo malo. Es más, uno de los significados de esa palabra es una situación negativa. Negativa. Si usted tiene positivo y negativo, positivo es bueno, negativo es malo. Pero la adversidad necesariamente no es mala. Si hay algo que usted y yo debemos de considerar es que la adversidad puede traer algo bueno consigo. ¿Que puede traer la adversidad? Algo bueno consigo. Es a través de la adversidad que aquellos que han nacido de nuevo pueden apreciar la mano de Dios obrando. ¿Quiénes pueden apreciar la mano de Dios obrando en medio de la adversidad? Los que han nacido de nuevo. Pero para esto debemos de permanecer enfocados en la oración. ¿En qué nos debemos de enfocar? En la oración. Esto quiere decir de que en el momento de dificultad, en la adversidad, para usted poder ver a Dios obrando, usted tiene que permanecer enfocado en su comunión con Dios. Usted tiene que permanecer conectado o conectada a Dios. Esto nos va a ayudar, el permanecer conectados en comunión a Dios, nos va a llevar a estar expectantes, o sea, esperando cualquier cosa que Él pueda hacer para avanzar su evangelio. El libro de Hechos, diga conmigo, Hechos. El libro de Hechos contiene la historia de una iglesia en crecimiento. ¿Cuál es la historia? De una iglesia en crecimiento. Esa es la historia. Esa es la historia que contiene el libro de Hechos. La historia de una iglesia en crecimiento. Contiene la historia de cómo es que la mano de Dios se mueve y obra en medio y a través de personas imperfectas. Porque la iglesia se compone de hombres y de mujeres imperfectos, que han sido redimidos, que han sido rescatados, que han sido lavados en la sangre de Jesús. Los oigo. Mis amados hermanos y hermanas, Dios usará nuestras imperfecciones para hacer que lo que nos parece adverso deje de ser adverso. Dios va a utilizar nuestras imperfecciones para hacer lo que Él sabe hacer bien. Y eso es perfeccionar a los santos, perfeccionar a los creyentes. Hay 3 lecciones que quisiera hacer resaltar en esta tarde sobre el obrar de Dios en la adversidad. La primera lección
que quiero resaltar es que la adversidad, diga conmigo la adversidad, es el instrumento de Dios para el crecimiento. La adversidad es el instrumento de Dios para el crecimiento. Esa es la primera lección. La segunda lección que quiero hacer resaltar es la solución de Dios para la adversidad. La solución de Dios para la adversidad. Dios no nos deja atravesar solos esos momentos difíciles que vivimos como iglesia. Y no solamente esos momentos difíciles que vivimos como iglesia, sino como creyentes. De una manera personal, Él tiene una solución. Y por último, la tercera lección que voy a hacer resaltar es sobre la idea, diga conmigo la idea, la acción, diga conmigo la acción, y la oración, diga conmigo la oración, como la mejor combinación para resolver la confrontación. Vamos entonces sin demora a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. ¿Dónde vamos? Hechos capítulo 6. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 6. Y vamos a leer en este momento el verso 1. Leo de la palabra de Dios. Al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes, y si usted no lo ha hecho ya, este pasaje lo hemos tocado en más de una ocasión en esta congregación, pero si usted no lo ha hecho ya, subraye la palabra creyentes o circúlela o márquela ahí en su Biblia. Los creyentes. Los creyentes que hablaban griego se quejaban. ¿Qué hacían los creyentes? Se quejaban. Creyentes que se quejan. Los creyentes que hablaban en griego se quejaban de lo que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de alimentos. La adversidad, mis amados hermanos y hermanas, es el instrumento de Dios para el crecimiento. Pongamos atención. ¿Cómo es que Dios utiliza algo negativo para producir algo positivo? Algo que a muchos de nosotros nos parece mal, Dios lo utiliza para bien. Y la palabra de Dios está llena de historias como esta. Hay una en particular que resalta mucho, y es la historia de José en el Antiguo Testamento. Cómo sus hermanos, porque estaban resentidos contra José, lo venden para desquitar ese enojo, esa ira sobre su hermano. Y a lo que usted y yo consideraríamos como el final de la historia, aunque ese no es el final de la historia, pero a lo que usted y yo consideraríamos como el final de la historia, José agrega estas palabras: lo que ustedes pretendieron para hacerme daño, Dios la ha utilizado para bien. Y esa es la mejor actitud que usted y yo como creyentes en Cristo podemos asumir, podemos adoptar frente a la adversidad. ¿Los escucho? La adversidad es un instrumento en las manos de Dios para dar crecimiento a su iglesia. Y cuando digo para dar crecimiento a su iglesia, es para darle crecimiento a cada uno de aquellos hombres y mujeres que forman parte de una comunidad de fe, sin excluir a nadie. Todos estamos incluidos en este proceso. ¿Quiénes están incluidos en este proceso de crecimiento? Todos. Diga conmigo, todos. Todos. Tenemos una aparente contradicción delante de nosotros, pues el crecimiento debería de venir acompañado con celebración.
Pero usted y yo leemos que mientras este grupo de creyentes está creciendo rápidamente, se está multiplicando. Y es importante que prestemos atención a la palabra que se utiliza aquí. Se utiliza la palabra multiplicar. No se utiliza la palabra dividir. La iglesia del Señor no puede dividirse para crecer. La iglesia del Señor tiene que añadir y multiplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Añadir y multiplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Añadir y multiplicar. Pero lo que usted y yo estamos leyendo en este versículo no es una contradicción. No hay ninguna contradicción, porque lo que estamos leyendo aquí no es un cuento de Disney. Los cuentos de Disney concluyen de la siguiente manera: y vivieron felices para siempre. Usted y yo estamos familiarizados con ese final. Me recuerdo cuando mis padres me leían cuentos cuando yo estaba pequeño y concluía de la siguiente manera: colorín colorado, el cuento se ha acabado y vivieron felices para siempre. No, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Esto no es un cuento de Disney. ¿Sabe usted, mi hermano? ¿Sabe usted, mi hermana, que el crecer causa dolor? Algunos niños experimentan lo que se conocen como dolores de crecimiento. En inglés se dice growing pains. Ahora, dije niños, porque son los niños los que experimentan este fenómeno por las noches. Si alguna vez uno de sus niños se ha quejado de dolor en las piernas, los médicos atribuyen este dolor a que sus huesos se están estirando, sus huesos están creciendo. Ya cuando a usted y a mí de adultos nos duelen los huesos, es porque estamos padeciendo de otra cosa, no es porque estamos creciendo. Más bien nos estamos encogiendo. Pero los niños al crecer experimentan esta clase de dolor, y esa es la realidad de la iglesia. La iglesia no está libre de experimentar esos dolores durante el crecimiento. Usted y yo como creyentes no estamos exentos de experimentar dolor. Diga conmigo dolor. Diga conmigo dolor. Diga a la persona que está al lado suyo dolor. No estamos exentos de experimentar dolor. Nosotros podemos aprender que Dios usa el descontento de estos creyentes para hacer avanzar su obra. Fíjense bien, estamos leyendo aquí en este capítulo que hubo muestras de descontento y algunos se quejaban. ¿Qué hacían? Se quejaban. En otra versión leemos que murmuraban. Y murmurar es hablar a espaldas de alguien. Eso quiere decir que este grupo de creyentes hablaban a espaldas de los apóstoles. No habían venido delante de ellos a expresarle a ellos directamente el descontento, sino que era algo que ellos estaban haciendo por debajo, por atrás de ellos. Hay algo que usted y yo debemos de hacer cuando estamos descontentos. Y este pasaje nos enseña qué es lo que debemos de hacer. Si hay algo que usted y yo debemos de hacer cuando estamos descontentos, es actuar y orar. ¿Qué debemos de hacer? Actuar y orar. Dígalo conmigo, actuar y orar. El descontento, mis hermanos y hermanas, debe de servirnos como una señal para actuar y orar. Leemos en el versículo 2. Síganme en la lectura. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes
a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. La segunda lección que quiero hacer resaltar es la solución de Dios para la adversidad. La solución de Dios para la adversidad está lejos de ser complicada. Lamentablemente, nosotros los seres humanos somos los que complicamos las cosas. Nosotros complicamos darle una solución inmediata a los problemas. Y aquello que es simple de resolver, lo complicamos y como resultado nos toma más tiempo encontrar la solución apropiada para el problema. La solución es muy sencilla. ¿Cómo es la solución para la adversidad? Es muy sencilla. La solución a la adversidad se encuentra dentro del cuerpo de creyentes. Cuando la iglesia enfrenta una adversidad, la solución está dentro del cuerpo. La solución la tenemos cada uno de nosotros. ¿Quiénes tienen la solución? Cada uno de nosotros. Diga conmigo, cada uno de nosotros. La solución a cualquier adversidad la tenemos cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual los 12 llaman a una reunión a todos los creyentes. Al ellos citar a los creyentes, fíjense bien que no lo hacen para discutir sobre el problema. Ya a ellos ha llegado el rumor de que dentro de los creyentes hay un grupo de ellos que está descontento. No hace falta hablar más del problema. No hace falta hablar más del asunto. Lo que sí hace falta es hablar de la solución. ¿Qué es lo que hace falta? Hablar de la solución. Y ellos se dan cuenta de que la solución está en medio de ellos. Y es por esta razón que alcanzamos a leer que ellos determinan que es importante elegir en medio de ellos, en medio de la iglesia, a un grupo de hombres que pueden resolver este conflicto. Y tenemos algunas características que quiero mencionar que tienen estos hombres. La primera característica es que son creyentes, leemos ahí, muy respetados. ¿Qué clase de creyentes son? Muy respetados. Esto quiere decir que son hombres y mujeres de fe dignos de confianza. El estilo de vida, el testimonio de ellos respalda lo que ellos tengan que decir, lo que ellos tengan que hacer. La segunda característica que se menciona en relación a estos hombres que tienen la capacidad para resolver esta situación adversa en medio de la iglesia es que son creyentes guiados, diga conmigo, guiados. Son creyentes guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto quiere decir que estos creyentes viven bajo la influencia del Espíritu Santo. Viven bajo la dirección del Espíritu Santo. No solamente lo que ellos piensan, sino lo que ellos dicen. No solamente lo que ellos piensan y dicen, sino como ellos actúan, es guiado por el Espíritu Santo. Y esto es algo que se puede ver. La tercera característica
que tenemos de estos hombres que son capaces de resolver esta situación adversa en medio de la iglesia es que son creyentes llenos de sabiduría. ¿Qué clase de creyentes son? Llenos de sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Esto quiere decir de que estos hombres y estas mujeres son creyentes llenos de la palabra de Dios. ¿De qué están llenos? De la palabra de Dios. No solamente están llenos de la palabra de Dios, están llenos de Cristo. ¿De qué están llenos? De Cristo. Y la última característica que quiero hacer resaltar, esta sería la número 4, es que estos hombres y estas mujeres creyentes en Cristo, capaces de resolver cualquier situación adversa en medio de la iglesia, son creyentes comprometidos. ¿Qué clase de creyentes? Creyentes comprometidos. En otras palabras, son hombres y mujeres de fe con los que se puede contar. Ellos están dispuestos a asumir la responsabilidad de trabajar para atender las necesidades de la iglesia. Ese es el compromiso que ellos han adquirido. Y quiero que observen lo siguiente. Estos hombres no son elegidos para que ocupen un cargo. Estos hombres son elegidos porque han demostrado tener estas cualidades, porque han demostrado tener estas características en ellos. Y estas características que están presentes en estos hombres y mujeres de fe, capaces de resolver cualquier adversidad en medio de la iglesia, deben de estar presentes en todos los creyentes. ¿Los oigo? Estas son características que deben estar presentes en usted y deben estar presentes en mí. Estas características deben estar presentes en usted y deben estar presentes en mí. Diga conmigo, estas características deben estar presentes en mí. Una muestra viva de que nos apasiona el Evangelio. Una muestra viva de que nos apasiona el Cristo del Evangelio. Una muestra viva de que estamos apasionados por la iglesia que le pertenece a Cristo es hacernos cargo de las responsabilidades que existen dentro de la iglesia local. Cuando usted dice que sí a ese compromiso, porque usted entiende que el compromiso que usted adquiere, lo adquiere con Cristo. Y entonces, usted y yo somos capaces de aportar ideas, y no solamente aportamos ideas, sino que participamos en ellas. ¿Qué hacemos? Participamos en ellas. Usted y yo tenemos, mis queridos y amados hermanos, que aportar ideas y participar en ellas. Fíjense bien lo que leemos en el verso 5. A todos. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Pero quiero oírlos a todos entonces. ¿A cuántos? A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Verso 6. Estos 7 hombres, ¿cuántos eran? Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Oraron por ellos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Oraron por ellos. La tercera lección que hago resaltar es la idea, la acción y la oración como la mejor combinación para hacerle frente a la adversidad. Nuestras ideas, amados hermanos y hermanas, tus ideas, diga conmigo, mis ideas, son algo que Dios usa para cumplir sus planes. ¿Para qué Dios utiliza tus ideas? ¿Para qué Dios utiliza tus ideas? Cuando usted y yo planteamos una idea, debemos estar listos y debemos estar dispuestos a ser parte de esa idea.
En otras palabras, necesitamos estar listos para ejecutar la idea. ¿Para qué necesitamos estar listos? No solamente necesitamos estar listos para ejecutar la idea, o sea, para llevarla a cabo, sino que necesitamos materializar esa idea. Necesitamos que esa idea se haga una realidad. Y usted y yo necesitamos estar listos para ello. Quiero señalar que cualquier idea, diga conmigo cualquier idea que queramos ejecutar, debemos de bañarla en oración. ¿Con qué debemos de bañarla? Con oración. Debemos de pedirle a Dios su aprobación. De eso se trata. Cuando surge una idea, muchas veces no vamos a tener tiempo extra para orar. Ha pasado muchas veces que han surgido ideas y hemos dicho, vamos a orar por eso. Y pasamos días, pasamos semanas, pasamos meses, hemos pasado años orando por esa idea y no hemos ejecutado la idea, no hemos materializado la idea, no hemos hecho la realidad de esa idea en una realidad porque continuamos orando por esa idea. Dios nos va a llevar a momentos en nuestra vida en los cuales Él no nos va a dar tiempo anticipado para que oremos por esa idea. Nos va a poner en una situación donde la idea tiene que surgir, tenemos que orar y entonces ejecutar. ¿Y por qué es importante que usted y yo oremos? Leamos el versículo 7. Me sigue en la lectura, por favor. Verso 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. ¿Qué pasó con el mensaje? Siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Podemos observar que se da lugar tres hechos importantes. El primero es que el evangelio sigue extendiéndose. El segundo hecho importante es que el número de creyentes sigue creciendo en la iglesia. Y el tercer hecho importante es que hombres religiosos siguen convirtiéndose al Señor Jesucristo. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante porque tenemos que observar que los apóstoles en ningún momento se sintieron intimidados por la adversidad. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido intimidados por la adversidad? Los apóstoles no se dejaron intimidar porque otros creyentes en la congregación de los santos, en la asamblea, estaban murmurando del trabajo que ellos estaban haciendo. Ellos no se dejaron intimidar por la adversidad, sino que vieron en medio de la adversidad una oportunidad. ¿Qué vieron? Una oportunidad. Hermanos y hermanas, en medio de la adversidad tenemos que pedirle al Señor que nos dé claridad. Diga conmigo claridad. En medio de la adversidad, usted y yo tenemos que pedir al Señor que nos dé claridad para que podamos ver de la misma manera como lo hicieron los apóstoles, cómo involucrar a otros e invitarles a que asuman su responsabilidad de servir dentro del cuerpo local. Al hacerlo, cuando ellos en lugar de enfrascarse en la adversidad, se concentraron en la solución al problema, cuando lo hicieron de esa manera, el Señor bendijo su iglesia. ¿Qué hizo el Señor? Bendijo su iglesia. Esa es la razón por la cual usted y yo podemos leer lo que está escrito en el versículo 7. Porque estos hombres no se centraron en lo adverso, se centraron en el poder de Dios,
en lo que Dios podía hacer, no solamente a través de ellos, sino que por medio de otros creyentes. El Señor hizo que su iglesia creciera. Dios usa a creyentes en Jesucristo, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, hombres y mujeres de acción y de oración. ¿Cómo lo usa? Añadiendo al cuerpo aquellos que han de ser salvos. Dios usa a creyentes de acción y oración para que de esa manera su evangelio avance. Tenemos en esta porción de la palabra de Dios, en este capítulo 6 de Hechos, lecciones importantes. ¿Qué clase de lecciones? De cómo es no solamente que la iglesia crece en medio de la adversidad. Tenemos lecciones importantes sobre cómo es que usted y yo podemos crecer en medio de la adversidad. Al enfrentar la adversidad, mi amado hermano, mi amada hermana, no se deje intimidar por ella. En su lugar, encuentre una manera de involucrarse sirviendo a otros dentro del cuerpo local y de esa manera espere y vea lo que el Señor es capaz de hacer por medio de usted. Quiero invitarle a inclinar su rostro, cierre sus ojos, vamos a tener un momento de oración, ojos cerrados. Le invito a Padre,